Muy buenos días, nos atrasamos un chiquito. Gracias a todos por la paciencia. Aquí les habla el Padre Miguel. Hoy vamos a hacer nuestra transmisión de viernes, este viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy vamos a hablar de la gran promesa. Y con esto cerramos nuestro ciclo de lives sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy vamos a hablar de la gran promesa, una promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María de la Coque, ¿sí? Ella recibe 12 promesas especialísimas vinculadas con esta devoción. Y vamos a ver someramente sobre estas promesas, explicarlas, ¿sí? Y ver cuáles son sus alcances, ¿no? ¿Cuáles son sus alcances? Muy bien. Bueno, entonces, mientras esperamos un poquito que la gente se vaya conectando, y quiero ver un poco. Muy bien. Bueno, ¿cómo les va todo ahí? Bienvenido a Giovanni, que nos ve desde Pedro Juan Caballero. Acuérdense ustedes de una cosa muy, muy importante, ¿sí? Ya habíamos hablado nosotros de cuán importante es santificar el tiempo, ¿sí? Volver a santificar el tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros volvamos a santificar el tiempo y eso significa que tengamos tiempos de oración, días especiales dedicados a esto, dedicados al Señor de una manera especial. Entonces, el sábado dedicado a la Santísima Virgen, los viernes dedicados no a la parranda, o sea, viernes no es el fin de semana donde uno quiere simplemente librarse de todo, ¿sí? Uno quiere librarse de todo, sino que son días de recuerdo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es el acto mayor de su amor, del amor de su Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, vamos a ver entonces esto de la gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús, para que podamos nosotros animarnos a conocer más esta devoción, a difundirla y a vivirla sobre todas las cosas. No se trata simplemente de conocerla, sino de realmente de vivirla. Bueno, muy bien. Entonces, en 1673, una santa mujer, Margarita María de la Coque, ve a Jesucristo, eh, religiosa, de clausura, ve a Jesucristo mostrándole su sagrado corazón y recibe en, esta, en, esta, en estas visiones 12 promesas especialísimas vinculadas con esta devoción. Es la tercera gran aparición. Es en la tercera gran aparición en 1674 cuando le comunica la gran promesa para la humanidad. Esas 12 promesas, había dado estas 12 promesas para los que difundan la devoción. Pero le comunica una gran promesa, aparte de las 12 promesas, ¿sí? Que mover el corazón, la gracia de mover el corazón a aquellos que se dedican al anuncio del Evangelio, paz en las familias. Bueno, hay 12 promesas que no las conozco de memoria. Estaba buscando aquí un poquito la lista de las 12 promesas, pero no las tengo aquí conmigo. Creo que dejé en mi breviario que está en otro lugar. Pero en 1674 es cuando recibe la gran promesa, ¿sí? La gran promesa para la humanidad. Una promesa implica ciertamente una obligación íntimamente vinculada a ella. Y realmente en esta gran promesa dice el Señor, yo te prometo, es igual a decir, yo me obligo. El Señor se está obligando, yo cumpliré ciertamente esta promesa. Una promesa obliga más si está condicionada a que aquel a quien se dirige haga algo, presta un servicio. Yo me obligo a esto si tú haces esto, ¿sí? Por ejemplo, entonces todavía se da como prueba más o menos, digamos así, del cumplimiento. Bueno, ¿cuál es la promesa? Aquí las palabras del Señor. Yo prometo, le dijo el Señor en 1674 a Santa Margarita, yo prometo, en un exceso de mi misericordia, de la misericordia de mi corazón, conceder, fíjense, a todos los que reciben la Sagrada Comunión 9 primeros viernes de mes consecutivo,
La gracia de la penitencia final. No morir en mi desgracia, ni sin recibir los sacramentos. Tendrán en mi divino corazón un asilo en el último momento. Imagínense. Una promesa de la gran flauta. Yo prometo, voy a volver a leer, yo prometo en el exceso de la misericordia de mi corazón conceder a todos los que reciban la Sagrada Comunión 9 primeros viernes del mes consecutivo la gracia de la penitencia final. No morir en mi desgracia, ni sin recibir los sacramentos. Y tendrán en mi corazón divino un asilo en el último momento. Concede 3 gracias entonces. Primero, lo que se llama la penitencia final, es decir, morir en estado de gracia. Segundo, la recepción de los sacramentos, es decir, los que sean necesarios en aquel momento para morir, ¿sí? La recepción de los sacramentos. Tercero, asilo seguro en su corazón, es decir, seguridad de no ser rechazados por él, seguridad de no ser rechazados por él. O sea que esto es una promesa en el exceso de su misericordia, que quiere salvar a la humanidad. Eso es todo lo que él promete. Ahora, veamos las características de esta promesa, ¿sí? Yo he vivido muy de cerca esta promesa porque mi madre siempre fue muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y ella hizo los 9 primeros viernes, pero muchísimas veces. No hizo solamente una serie de 9 primeros viernes. Mi madre hizo 9 primeros viernes para tirar para arriba, más, para distribuir en el barrio entero. Entonces, ella tenía esa devoción de comulgar los 9 primeros viernes y lo hacía, pero continuamente. Mi madre ya ni sabe cuántas series de 9 primeros viernes hizo ella. Y bueno, tanto quiso asegurar el Señor seguramente que me dio la vocación a mí para que ella no muera sin los sacramentos, imagínense. Así que mi madre morirá con los sacramentos segurísimo, por su hijo sacerdote sobre todo. Entonces, estudiemos los detalles de esta promesa, ¿sí? Primero, dice lo siguiente, que esta promesa exige solamente la comunión bien hecha, ¿eh? Vamos a ver las características. La comunión bien hecha según la intención del Sagrado Corazón de Jesús y precisamente 9 primeros viernes de mes seguidos. Lo que se promete no es la perseverancia en el bien durante toda la vida, sino tampoco promete la recepción de los últimos sacramentos en esta hipótesis. Se promete la perseverancia final, que implica la penitencia, o sea, implica el arrepentimiento de los pecados, e implica los últimos sacramentos en la medida necesaria, ¿sí? Entonces, la promesa se dirige directamente a los justos e indirectamente a los pecadores, porque son los justos los que van a recibir estos sacramentos y van a procurar vivir una vida santa. Entonces, fija todo esto en una práctica determinada de devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que son los 9 primeros viernes. Pero exige esto una explicación, ¿sí? Jesús no dice que salvará a los que sigan pecando contumazmente, ¿sí? Sería herético y blasfemo. Simplemente eso, ¿no? Los que insisten en el pecado, no dice él que los salvará, sino que dará una gracia especial para vivir y morir cristianamente. Esta gracia especial, sin embargo, exige nuestra colaboración personal y ciertamente no compromete nuestra libertad. O sea que si uno peca, si uno insiste en el pecado, no se va a salvar. Dios no se le va a salvar. Más probablemente ni siquiera terminará los 9 primeros viernes, porque consiste en comulgar 9 primeros viernes. No comulgar solamente, comulgar en gracia, porque si no la comunión es comulgar nuestra propia condenación. Entonces implica comulgar en gracia, ¿sí? Veamos un poco más el verdadero alcance de la misma. Esta promesa se presta muchas veces a falsas interpretaciones, puede prestarse a falsa interpretación. Puede decir algunos, haciendo los 9 primeros viernes, ya tengo asegurada la perseverancia final, aunque luego me entregue al pecado. Falso. La devoción de los 9 primeros viernes no es un billete definitivo para ir al cielo. Es tan solo una contraseña, digamos así, ¿eh? Una contraseña que tiene que, para canjear por el billete. Es necesario no perderla, vaciando los bolsillos imprudentemente con una vida desordenada. La certeza que nos da la práctica de esta devoción no es ni puede ser una certeza absoluta. Jamás. No puede ser nunca una certeza absoluta.
En el Concilio de Trento se condena a aquellos que dicen tener sin especial revelación divina certeza absoluta de su perseverancia final. Eso está condenado por el Concilio de Trento. Nadie puede tener certeza absoluta ni siquiera de estar en estado de gracia. Apenas podemos tener señales de que estamos en estado de gracia. Tampoco podemos tenerla de haber cumplido los requisitos que nos pide Jesucristo en la práctica de esta devoción. O sea, ni siquiera podemos tener certeza absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la certeza absoluta nos quita la confianza en la misericordia de Dios, la confianza en su misericordia, ¿sí? La certeza absoluta de haber cumplido nosotros y que nosotros entonces podemos exigirle a Dios algo. Eso es lo que nosotros no podemos tener, ¿sí? Así que no exige, y además no existe el texto autógrafo de la santa y se desconoce si se han cambiado algunas palabras o no. El texto escrito por ella y firmado por ella misma. No existe ese texto autógrafo. Entonces, la certeza que nos da no es absoluta, sino una certeza moral. Esta certeza moral, ¿en qué consiste? En que, ya que del estado de gracia que se requiere para cumplir las condiciones de la promesa, no tenemos más que certeza moral, ¿sí? O sea que, si yo estoy en estado de gracia y recibo la comunión los 9 primeros viernes, hay en mí una práctica constante, un esfuerzo constante, habitual, en vivir en gracia. Entonces, el Señor puede responder a eso, ciertamente. Puede responder a eso para darnos a nosotros la salvación. No excluye ciertamente esta certeza el temor prudente. ¿No? Con temor y temblor, dice la Escritura, con temor y temblor, trabajad por vuestra salvación. Así que, aunque haya hecho la comunión los 9 primeros meses, no excluye el temor prudente. Y si no excluye el temor, es que no excluye la posibilidad opuesta también de la condenación. Porque siempre nosotros estamos en esta vida en estado de prueba y estamos obligados a vivir cristianamente siempre, ¿sí? Y eso aún las mismas almas privilegiadas a quienes revela el Señor su predestinación, a quienes revela el Señor que se salvarán, ellas siempre han vivido cristianamente y han procurado hacer todo lo posible para poder alcanzar la salvación, aún aquellas que han recibido la certeza de su salvación. Y cuanto más las demás almas, que no tienen más que una certeza moral de su perseverancia final, deberían esforzarse día tras día, por supuesto que sí. Además, si el que comulga los 9 primeros viernes lo hace con la idea preconcebida de seguir luego una vida pecaminosa, en realidad no está cumpliendo los requisitos establecidos por el Señor, ¿sí? No está cumpliendo los requisitos, que es comulgar por el Sagrado Corazón de Jesús. Comulgar por el Sagrado Corazón de Jesús significa comulgar para honrarle, para amarle más, para reparar los pecados cometidos por las otras almas, para poder crecer en amor. Entonces, si yo estoy comulgando pensando en volver al pecado después, no estoy en realidad cumpliendo con los requisitos. Comulga sacrilegamente, no tiene el estado de gracia ni el espíritu de reparación, así que no sería válido el comulgar para hacerse un seguro y luego volver a la vida de pecado. ¿Mm? Entonces, ¿cuál fue la intención de Jesús al hacer la promesa? Primero, mostrarnos la importancia que Él da a la devoción a su corazón y a la comunión reparadora. Él le da muchísima importancia, tanto que nos ofrece esta promesa, ¿sí? Le da tanta importancia a nuestro Señor Jesucristo, a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tantísima importancia, imagínense ustedes, no poca cosa, que nos da una promesa en cambio. Y también lo que pretende el Señor es tranquilizar a algunas almas escrupulosas con la certeza moral de su salvación, para que todos puedan sentirse seguros con Él, tranquilos con Él, y para que puedan servirlo con paz. Y además, para abrir a los pecadores una puerta de salvación, para llamarlos a su corazón y decirle, bueno, confiesen y comulguen 9 primeros viernes, y entonces con eso el Señor los va acercando a los pecadores. Imagínense ustedes, al cabo de 9 primeros viernes y de 9 meses que uno tiene que correr detrás de la confesión cada mes para poder comulgar. Bueno, al cabo de los meses uno dice, bueno, me tengo que confesar, me tengo que convertirme, tengo que convertirme. Jesús ha prometido que quien cumple rectamente esta devoción morirá en su amistad y en su gracia. Y entonces, así, los va atrayendo a los pecadores a su corazón. Esto no quiere decir que un pecador que rehúse convertirse durante su vida se salvará de todas formas a la hora de la muerte.
Lo que ocurre es que un pecador que haya cumplido bien los requisitos de esta devoción emprenderá a partir de allí una vida auténticamente cristiana, que le asegurará cada vez más la gracia de la perseverancia final. Así que no son nuestros méritos los que nos alcanzan la gracia. La perseverancia final es un don completamente gratuito. Así que, entonces, pero para asegurar más este tema, quiero alargarme un poquito y leerles a ustedes una historia que tenemos nosotros en nuestra revista Formación Católica. Bueno, no tengo aquí ¿cómo se llama? En mi estante, ¿sí? Pero les voy a contar en memoria, ¿sí? Porque me puse a investigar la cuestión y publicamos la historia de nuestra revista, eh, y además nos pusimos a investigar la historia de este tema y hablamos con algunos testigos. Un sacerdote llamado Héctor Campardón estaba haciendo unos estudios en Chile y entonces fue a un pueblito al sur de Chile que no logramos nosotros identificar. Ahí está, que no logramos identificar, gracias Guille. Entonces, a ver un poquito aquí, no lo vamos a identificar. Bueno, entonces fue con un grupo de alumnos y resulta ser que en este pueblito, estaba con una pena de interdicto, una pena canónica de interdicto. Significa que en el lugar, por un pecado público, ¿sí? que afectó a todo el pueblo y nadie hizo nada, resulta que estaba sin sacerdote y no se podía celebrar ninguno de los sacramentos salvo que fuese de última necesidad. O sea, la parroquia estaba cerrada, la iglesia estaba cerrada. Y estaba ya hace 6 meses con una pena de interdicto. Bueno, entonces él le dijo al obispo, bueno, que usted puede quedarse en la parroquia, en la casa parroquial, el sacerdote Héctor Campardón, pero lo que no puede hacer es celebrar la misa públicamente. Puede celebrar la misa para sus alumnos, pero no públicamente. Bueno, ok. Entonces, el padre cumplió con esto y luego de llegar a dicha parroquia la noche tarde, él se quedó leyendo en el despacho parroquial. Poco más tarde sonó el teléfono que atendió a un hombre que le preguntó. Dice, hola, ¿es usted el padre? A lo que él contestó que sí. Y le preguntó qué deseaba. Y le dijo, padre, soy Manuel Obando, estoy muy enfermo y necesito su auxilio espiritual. El padre le dijo, quería verlo y le pidió la dirección, claro, porque él puede dar los sacramentos solamente en última necesidad, o sea, en estado en agonía puede dar los sacramentos, ¿sí? Eso en la pena de interdicto se puede hacer eso. Lo que no se puede es dar los sacramentos de forma habitual. Bueno, temiendo ser objeto de una broma, no se fue del padre Héctor. Es de hacer notar que ni Manuel Obando pidió el nombre del padre, ni este se lo dio. Pasó un rato y vuelve a sonar el teléfono. Y era Manuel Obando, quien le preguntó por qué se demoraba. Ante este reclamo, el padre Campardón decidió ir a ver al enfermo, pero antes le dio su número de teléfono. Y así constató la veracidad del llamado, ya que en el pueblo las llamadas se manejaban a través de una telefonista. Así que tenía el número anotado y entonces pudo corroborar después. Bueno, ya estaba avanzada la noche y con cierta dificultad el padre logró entrar a la casa de Manuel Obando. Al llegar vio un pasillo con una luz encendida y al fondo una puerta. Le llamó la atención al recorrer el pasillo la sensación de cierto abandono, sintiendo en la cara algunas como telarañas. Finalmente llegó a la habitación donde se encontraba el enfermo que estaba acostado en una cama, solo. Él le agradeció su presencia y le pidió que lo confesara, pero sin acercarse mucho, pues estaba enfermo de tisis. El padre acercó una silla, cubrió su boca con un pañuelo, la boca del enfermo, y así confesó al enfermo, quien al decir del padre Campardón mostró ser un hombre muy bueno e hizo una excelente confesión. Al terminar, Manuel Obando le agradeció al padre por su atención, agregando que había hecho la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de los 9 primeros viernes, por lo cual sabía que no iba a morir sin recibir los sacramentos. Además, era un hombre bueno, ¿no? Además le dijo, aquí sobre mi cama hay un rosario que era de mi madre, llévelo usted, así cuando lo use me recuerda en sus oraciones.
Lo que el padre Héctor hizo y terminó preguntándole si quería que volviera la mañana siguiente. Y Manuel Obando le dijo que, habiendo recibido la absolución, se quedaba tranquilo. Y así se despidieron. ¿Mm? Al salir el padre Héctor, por precaución, tiró su pañuelo en un cesto de papeles que había en el cuarto. A la mañana siguiente, el padre Héctor dejó a los jóvenes que estaban con él trabajando y decidió ir a verlo porque lo había visto muy solo. Al llegar a la casa, tuvo la gran sorpresa de encontrar tapiada la puerta con dos maderas que la cruzaban, o sea, la puerta estaba cerrada, desocupada. Y le preguntó a una vecina qué había ocurrido con Manuel Obando, a quien la noche anterior él había estado atendiendo allí. Esta le contestó: usted debe estar equivocado porque Manuel Obando ha muerto hace 6 meses. Y en esa casa no ha quedado nadie. Ante la sorpresa del padre, la vecina le dijo que si quería entrar a asegurarse podía entrar a la casa, haciéndolo por la parte de atrás a través de una cocina. Así lo hizo el padre Héctor, logrando entrar hasta llegar a la habitación donde él había estado la noche anterior. Nos cuenta el padre que a él le temblaban las piernas por la impresión que tenía sobre este hecho que estaba viviendo. Al entrar al cuarto, vio que la cama donde había estado el enfermo se encontraba con el colchón enrollado y atado con una soga, y en el cesto estaba el pañuelo que él había tirado la noche anterior, el pañuelo del padre Héctor. Sin contar con que en su bolsillo estaba el rosario que Manuel Obando le había entregado, o sea, él tenía el rosario de Manuel Obando. Ante todo esto, el padre Héctor decidió hacer una investigación concurriendo a la central telefónica, donde le confirmaron la llamada de la noche anterior. El registro civil, donde efectivamente estaba anotado el fallecimiento de Manuel Obando hace 6 meses. Y por último, para asegurar completamente, concurrió al cementerio. Allí el cuidador confirmó todo lo anterior y le mostró la tumba intacta de Manuel Obando. Con todo esto, el padre Héctor fue al obispado entrevistándose con el obispo, al cual puso al tanto de todo lo ocurrido. El obispo le dijo entonces: todo esto que usted me cuenta me hace ver que el Señor me llama la atención por el exceso del castigo impuesto a ese pueblo, y decidiéndose a corregir de inmediato la medida antes adoptada. Finalmente notaron ambos, el obispo y el padre, que también este episodio constituye una clara y evidente confirmación de que el Señor cumple todo lo que ha dicho en este caso con respecto a la comunión de los 9 primeros viernes. Dejó constancia con posteridad. El padre Héctor Campardón falleció en una parroquia de Buenos Aires. Yo he constatado eso a través de una amiga que estuvo allí, de Janina Portillo, y por ello, además de mí, son testigos mi mujer Beatriz García Pulo, mi hija Dolores Guevara de Ferrari y mi yerno Jorge de Ferri. Yo hablé con los hijos de estas personas. Yo, padre Miguel, hablé con los hijos de estas personas y con los testigos directos de esta narración. Y esto lo escribe Juan Francisco Guevara, que fue militar y en su vejez se hizo religioso del Instituto del Verbo Encarnado. Hablé con los hijos de estos, dos hijos de estos que están aquí son, uno es sacerdote y otro es diácono, y bueno, me confirmaron toda la historia, la historia del testimonio del padre Héctor Campardón. El padre Héctor fue párroco en una parroquia en Mar del Plata. De hecho, existió esto, todo, así mismo como ustedes ven. El Señor cumple con sus promesas, ¿sí? Así que yo les invito a ustedes a experimentar el amor grandísimo del Sagrado Corazón de Jesús, que nunca, nunca falla, y que realmente el Señor nos manifieste su caridad y su amor y muestre cuánto nos ama Él. Así que, queridos amigos, con esto cierro yo esta serie sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Te invito a leer la historia aquí en la edición número 20 de nuestra revista Formación Católica, y a hacer la devoción de los 9 primeros viernes. Por favor, háganlo, háganlo. Y entonces prueben y vean qué bueno es el Señor, como dice la Escritura. Bueno, rezamos una Ave María y terminamos esta transmisión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós, queridos amigos, nos vemos el martes si Dios quiere.